Hola, soy Rubén Darío Jaramillo Montoya, obispo de Buenaventura, y estoy cursando el segundo semestre de la maestría en Pensamiento Social Cristiano con un minuto. Quiero invitar a muchas personas para que se inscriban a esta maestría que realmente brinda herramientas para poder desarrollar pastoralmente la misión de la Iglesia en un mundo que presenta tantos retos y dificultades, pero necesita cada vez mejores competencias en los evangelizadores. Yo le agradezco a la universidad y a esta maestría porque viene a colaborar en todos los procesos que estamos llevando en una región tan difícil, muy iluminadora, pero ante todo con las bases fundamentales de la doctrina social de la Iglesia y del pensamiento social cristiano. Que Dios los bendiga y ánimo, vale la pena esta maestría. Que Dios los bendiga. Es un gusto tenernos en este webinar sobre con quién dialoga el pensamiento social cristiano. Le damos la bienvenida desde la Dirección de Posgrados de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad. Esta noche tenemos 3 grandes invitados que nos van a ayudar a reflexionar y a ver el impacto que el pensamiento social cristiano tiene con el sector eclesial, con el sector social y con el sector educativo. Para esto le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, el Padre Mauricio Rey, director de Cáritas Colombia, quien está en esta noche con nosotros. Padre, bienvenido. Buenas noches para todos. Soy el Padre Mauricio Rey, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana. Con gran alegría nos encontramos en este espacio en el que dialogamos específicamente acerca de la voz profética que el pensamiento social cristiano hoy significa en el diálogo con las realidades sociales y temporales de nuestro tiempo y de nuestra historia. Y por lo tanto, frente a una pregunta que suscita a cada uno de nosotros reflexión, es con quién y en qué escenarios dialoga el pensamiento social cristiano. Y es aquí donde, agradeciendo este espacio y la posibilidad de interactuar desde el pensamiento social cristiano con las realidades temporales, con el mundo y la historia, comprendemos que es una urgencia que una voz verificada, creíble, pueda interactuar y relacionarse con las realidades temporales. Por eso es fundamental que en medio de un mundo con ruidos y rumores que distorsionan incluso la verdad y la realidad, el sentido de la vida, la dignidad de la persona humana, podamos descubrir que un actor fundamental que puede interactuar con estas realidades es el pensamiento social cristiano. Y por lo tanto, desde el Evangelio y desde la doctrina social de la Iglesia, poder interlocutar con las realidades del tiempo y de la historia que en el presente aparecen en nuestra vida. Es aquí donde cada uno de nosotros hoy puede reconocer de modo especial y por lo tanto evidenciar que en medio de nuestras realidades, el diálogo con el mundo, con la sociedad, con la cultura, significa para nosotros que esta voz que nace del Evangelio, pero que se atreve a hablar en la plaza pública, en las instituciones, en los escenarios donde el hombre circula y gravita en la vida, en las calles, pero también en las heridas profundas y estructurales de los pueblos. Es aquí donde esa voz, que es el pensamiento social cristiano, es una palabra con memoria, una palabra con carne, una palabra con promesa y por lo tanto una palabra profética. El pensamiento social cristiano dialoga con las realidades que el hombre, la sociedad y el mundo posibilitan. Y por lo tanto es el modo como la Iglesia vive su fe en la historia, encarnando el Evangelio en los procesos reales y vitales que atraviesan a los seres humanos y a las comunidades. Para nosotros es fundamental comprender que el pensamiento social cristiano dialoga con el mundo y con la realidad del hombre, de la cultura y de la sociedad. Y por eso es fundamental
comprender que la iglesia, desde el pensamiento social cristiano, nos propone una tarea fundamental, nacida desde el corazón mismo de la iglesia en la misión evangelizadora, que no es imposición, sino proposición, y por lo tanto una propuesta para interlocutar y dialogar. Es aquí donde la relación fe-mundo, fe-sociedad, fe y cultura es una posibilidad. Por eso el pensamiento social cristiano, desde el origen social del rol y el papel fundamental del quehacer cristiano en el mundo, nos propone hablar. Y por lo tanto, desde la categoría misma de la revelación, que es el evento de Dios que habla y el hombre que es posible y capaz de escuchar, nos permite entrar en diálogo con el mundo, con la cultura, con los modos propios de la existencia humana y por lo tanto con la realidad del hombre en su integralidad, en todas las dimensiones que integran la vida y la experiencia humana. Por eso la iglesia no habla al vacío y el pensamiento social cristiano no habla al vacío, habla desde su vocación originante y original en el evangelio, desde la oración, desde el sufrimiento de los pueblos, desde las realidades propias de la humanidad. Habla con los pobres y excluidos. Y por lo tanto, con aquella opción preferencial que desde el evangelio hemos comprendido. No hablamos desde arriba, hablamos desde la realidad misma. No hablamos de los pobres, hablamos con los pobres. Y por lo tanto, desde esa realidad en la que vive en el rostro vivo de Jesucristo crucificado. Esta opción preferencial nos lleva a reconocer las profundas heridas de su existencia, pero no solamente entendiendo las categorías sociológicas de la pobreza, sino la pobreza en toda su integralidad. Y por lo tanto las carencias, los vacíos, los anhelos de plenitud, de sentido, y por lo tanto lo que mueve el corazón a una búsqueda. Y es en medio de esa búsqueda donde nuestra fidelidad al evangelio nos lleva a interlocutar con esas realidades. El pensamiento social cristiano nos lleva a revisar nuestras estructuras eclesiales, nuestros estilos de vida, nuestros modos de vivir nuestra fe cristiana, para reconocer que es una prioridad acercarnos al vulnerable, al marginado, al excluido, al carente, y por lo tanto descubrir ahí la presencia también de Cristo vivo y resucitado. Pero también es una posibilidad de dialogar con los responsables de los pueblos y por lo tanto con quienes tienen un compromiso público en la sociedad. El pensamiento social cristiano ilumina desde el evangelio, con la fuerza y el poder del evangelio, las realidades en las que el hombre tiene un sentido y una corresponsabilidad, una vocación al servicio, y por lo tanto no se encierra el pensamiento social cristiano en los espacios exclusivos rituales o cultuales. Habla con los gobiernos, interactúa con las instituciones, tiene un relacionamiento con todos los entes públicos y privados, un relacionamiento, una aproximación, un diálogo, un encuentro para descubrir cómo y de qué manera se acompañan los procesos comunitarios en los que la responsabilidad tiene un mayor compromiso. Por lo tanto, la iglesia y el pensamiento social cristiano no busca privilegios, busca iluminar con la fuerza y la claridad del evangelio y desde el pensamiento social cristiano las realidades temporales del hombre y del mundo. Pero también el pensamiento social cristiano nos invita a interactuar en un diálogo cercano y profundo con los pueblos y las culturas. Y por lo tanto descubrir que en cada pueblo y en cada cultura, es decir, en nuestros territorios y comunidades, hay un actor fundamental con el cual interactuar. Y por lo tanto, un sujeto de posibilidades. Y es ahí donde el pensamiento social cristiano, desde el evangelio que no uniforma, encarna esta realidad que se expresa en lenguas distintas, en contextos diversos, en sensibilidades propias de los pueblos, en sus usos y costumbres, en sus modos y estilos, en sus proyectos concretos. Es ahí donde la iglesia habla con los pueblos e interactúa con las culturas, no para imponerles un molde, sino para caminar con ellos
y por lo tanto una experiencia sinodal en la que se acerca la experiencia fundamental del Evangelio. El pensamiento social cristiano reconoce las semillas de verdad, de justicia y celebra su riqueza. El pensamiento social cristiano descubre la caridad hecha ejercicio y por lo tanto entendida como solidaridad. Desde el pensamiento social cristiano, la doctrina social de la Iglesia, con sus baluartes y principios fundamentales, comprende que al centro de nuestro relacionamiento está la dignidad de la persona humana y de cada persona humana. Por lo tanto, comprender que es creación de Dios, obra de Dios, y estrechamos una experiencia de fraternidad universal. Y desde ahí descubrimos que la solidaridad mueve el corazón, que es la caridad hecha ejercicio, dinamismo, la misericordia hecha aproximación, acompañando la subsidiariedad como punto de partida en procesos que siempre renuevan la esperanza. Entendiendo que los bienes comunes y el bien común es la posibilidad de descubrir el don de Dios. Y por lo tanto que todos estamos llamados a reconocer el don y la gracia. Y que cada uno de nosotros puede hacer que ese don se multiplique y crezca. Pero también que el destino universal de los bienes. Y por lo tanto comprender que si hemos recibido podemos crear estrategias dinámicas y lógicas que permitan y posibiliten el crecimiento y el desarrollo integral de los pueblos. Por eso, un desafío actual del pensamiento social cristiano es poder acercarse, aproximarse a todas las realidades del hombre, del mundo y la sociedad para proponer desde el pensamiento social cristiano una lógica que desde la caridad del Evangelio signifique un punto de partida de transformación social. Por eso, hoy tenemos un reto y un desafío, y es poder descubrir que como pensamiento social cristiano y en este espacio, que es una oportunidad de gracia, un escenario especial para profundizar y reconocer que tenemos un camino por recorrer desde el pensamiento social cristiano, cada uno de nosotros toma una decisión. Y por lo tanto asume el reto y el desafío como iglesia en su misión social, en el quehacer social del rol y el papel de la identidad cristiana del discípulo de Jesucristo. Por eso, el pensamiento social cristiano hoy más que nunca y desde siempre para el hombre de este tiempo y de esta generación es una oportunidad para descubrir que puede encontrar los signos de los tiempos y por lo tanto el querer de Dios para poder poner en marcha un dinamismo solidario que invada el mundo, especialmente cuando encontramos situaciones complejas en una humanidad que se aleja de los principios fundamentales centrados en la dignidad. Cuando relativizamos la verdad, la justicia e incluso la paz. Hoy, el pensamiento social cristiano invita a formar conciencia y por lo tanto a dar un lugar privilegiado a cada bautizado y a cada hombre de buen corazón que descubre que desde el pensamiento social cristiano estamos llamados a tejer entre todos una nueva sociedad. Hoy cuando no estamos invitados a negociar, sino a concertar, descubrimos que el otro es posibilidad de gracia y bendición y por lo tanto desde el pensamiento social cristiano construimos una fraternidad universal tejida desde la integralidad a donde nos mueve la caridad. Por eso, una conclusión en este espacio del pensamiento social cristiano en diálogo con las realidades sociales humanas, de la cultura y del mundo en este tiempo, es descubrir que la iglesia no se retira, se entrega. Es la iglesia que se acerca y se aproxima. Es la iglesia que descubre que desde el pensamiento social cristiano llenamos el mundo de sentido y por lo tanto recomponemos los vacíos que en el corazón y la conciencia del hombre, de la sociedad y de la cultura, nuevamente centramos en nuestra conversación la dignidad de cada persona humana y de toda persona humana. El pensamiento social cristiano
ilumina nuestros contextos y le da pleno sentido a nuestra vocación cristiana. Dios les bendiga. Muchas gracias, Padre Mauricio, por esta exposición muy amable. El Padre Mauricio Alejandro Rey es doctor en Ciencias Sociales con una amplia experiencia y capacidad para dirigir y coordinar programas y proyectos de desarrollo infantil, juvenil y en el campo social en los diferentes encargos que ha desarrollado en la Arquidiócesis de Barranquilla. También el Padre Mauricio ha sido formador en el Seminario Mayor Juan 23 del Atlántico, profesor universitario, también actualmente es profesor de la maestría en pensamiento social cristiano. Además, esta experiencia académica pues es enriquecida con el trabajo que ha desarrollado como secretario y director del Secretariado de Pastoral Social Cáritas en Barranquilla y en la actualidad es el director de Cáritas Colombia de la Conferencia Episcopal Colombiana, que además creo, Padre Mauricio, su merced está aquí en Bogotá, ¿cierto? Está acompañándonos, aguantando frío, ¿no? Muchas gracias, Sí, Padre Mauricio, por esta exposición. Gracias, Padre Mauricio. El Padre Mauricio haciendo esta breve exposición pues, de cómo el diálogo del pensamiento social cristiano está repercutiendo en el ámbito eclesial. Quiero también invitar a esta hora al doctor Carlos Arturo Valero Castillo. El doctor Carlos tiene un posgrado en gestión de la educación media técnica con una amplia experiencia en cargos de administración y gerencia educativa, desempeñándose también como rector de varios colegios, asesor pedagógico de instituciones educativas de la Secretaría de Educación y consultor de la Diócesis de Engativá. El doctor Carlos también ha sido profesor de educación superior y desde el 2017 ha liderado varios proyectos en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPRON, aquí en Bogotá, y en la actualidad está vinculado con la gerencia de inserción socioeconómica de la misma institución, y con orgullo también tengo que decir que el doctor Carlos fue profesor mío en el pregrado de Ciencias Bíblicas en la universidad. Doctor Carlos, es un placer verlo nuevamente y bueno, le podría decir en la radio los micrófonos son suyos. Aquí le decimos, este espacio digital es suyo. Bienvenido a este espacio maravilloso. Adelante, doctor Carlos. Muy buenas noches para todos. Me alegra mucho participar. Agradezco esta invitación que me hicieron para hablar de un tema que en mi experiencia personal de vida como creyente es fundamental. Ese diálogo entre el pensamiento social cristiano y la realidad, lo social, pues es un tema que debe ser un tema de vida. Digamos que uno puede pensar o puede actuar, y creo que la línea aquí es el actuar, como creyente el hacer desde una perspectiva del Evangelio que me permite darle sentido y norte a la existencia como creyente. En un hecho que es lo social, que lo voy a traducir de distintas maneras. Lo social es todo lo que tiene que ver con la acción de lo humano, con la comunicación humana, con la interacción humana, con la construcción que hacemos de comunidad, de sociedad. Tiene que ver con la política, la economía, tiene que ver con todas las estructuras que se construyen. Entonces, cuando hablamos de lo social, estamos hablando en últimas de la realidad y dentro de ella de lo histórico, de la construcción histórica que hacemos. Y esa relación y ese diálogo entre el pensamiento social cristiano y esa realidad, pues no es otra que el paradigma que me nutre a mí para mirar cómo actúo dentro de eso que es lo social. Es decir, las líneas, las luces, el sentimiento, mi convicción que me permite intervenir en esa realidad. Creo que ahí es donde se da el diálogo real del pensamiento social cristiano, en cómo hacemos, cómo vivimos, cómo le damos sentido y norte en nuestro proyecto de vida a la fe, a lo que yo creo. Cuando hablo de un paradigma estoy hablando de una forma no solo de ver, sino de sentir, de percibir, de encontrarme con la realidad. Y desde ahí empezar a pensar en transformarla. Desde ahí empezar a mirar cómo construimos, como lo dice en la Diócesis de Engativá, una sociedad más humana, más fraterna,
una sociedad donde la misericordia realmente transforme. Mi experiencia de vida, ¿qué es lo que yo podría aportar acá? Más allá de los temas de formación, me ha llevado por unos caminos a encontrarme con la realidad de una manera muy directa y a cuestionarme dentro de esa realidad. La experiencia en el IDIPRON me ha permitido encontrar esa sociedad que a veces continuamente nos inquieta, nos reta y nos cuestiona frente a nuestras formas de interactuar, nuestras formas de relacionarnos y a buscar eso que llamamos la transformación social, el cambio social. El diálogo que hay entre el pensamiento social cristiano y la realidad es un diálogo que tiene que llenar de sentido, de norte, lo que hacemos para transformar. Y creo que ahí es donde está la tarea de construcción de la comunidad y creo que ahí es donde están los grandes retos que tenemos con esta realidad. Una realidad que ha sido descrita de distintas maneras. Bauman habla de una sociedad líquida y pues realmente esa percepción de pronto un poco fenomenológica del tema sí nos muestra lo que estamos viviendo, los deterioros sociales que tenemos, esas transformaciones que las nuevas revoluciones nos han traído como oportunidades, pero también como retos, en donde la subjetividad se ha convertido en el marco de realidades del cual todo se realiza. Las narrativas comunicacionales se brindan como herramientas que construyen unos marcos de realidad que no necesariamente son veraces ni ciertos. Todo ese tema que se traduce en esas nuevas tecnologías que han quedado, esos temas de los influencers y todas esas nuevas visiones de la realidad que excluyen en unos casos y en otros generan unas fantasías frente a la vida. O sea, hay un montón de retos que tenemos hoy en los contextos que tenemos, pues que generan los que teníamos anteriormente, como las desigualdades sociales y los temas de racismo, con otros temas nuevos que se están vinculando en la realidad. La experiencia con los jóvenes del IDIPRON muestra que los jóvenes tienen unos nuevos paradigmas, unas nuevas visiones de sus proyectos de vida, contestatarios, muy contrarios a lo que nosotros quisiéramos construir, que requieren una comunicación más asertiva, más emocional, que los llene de sentido y de significado. Yo creo que ese es como el diálogo que se tiene que establecer entre ese pensamiento social cristiano con la realidad. Y creo que ahí es donde nos tenemos que cuestionar. Y nos cuestiona en todos los ámbitos, desde lo cultural hasta lo político, lo económico, lo institucional. Y debe cuestionar nuestra convicción de fe, nuestro paradigma de fe, es desde dónde actuamos y hacemos para poder transformar. Creo que esa es como la necesidad y la oportunidad que se tiene en ese ejercicio del pensamiento social cristiano. Y creo que fundamentalmente es que el creyente convencido de su fe pueda interactuar, pueda obrar en la construcción de comunidad para llenar de sentido y significado esa realidad social sobre la cual trabajamos. Creo que cuando hablamos del diálogo, pues son muchos los elementos que están inmersos en ese ejercicio. Y creo que es muy valioso que se hagan estos ejercicios de reflexión del pensamiento social cristiano.
y que se hagan no solo en perspectiva de la iglesia, sino en perspectiva del cristiano, del creyente, del que cree, que se convierta en un tema donde yo introspectivamente reviso mi convicción y cómo eso transforma el mundo donde yo me encuentro, mi realidad, mi persona, mi familia, mi contexto. Creo que es solo así como se logra hacer transformación real e impacto real en lo social. La experiencia del padre Javier de Nicoló, por recordar una persona, o el padre García Herreros, da muestra de que ese paradigma social cristiano transforma las realidades, las cambia, y las cambia tocando a las personas y haciendo que las personas se transformen. Y con eso se transforma la comunidad y se transforma la sociedad. Pienso, y cuando preparaba un poco esta conversación con ustedes, que a veces uno diría que lo que se está planteando es tan obvio, pero en la realidad es tan contradictorio. En la realidad eso no se da. En la realidad vivimos en unas burbujas dentro de las cuales no nos contactamos con los demás. No hacemos esa transformación. Creo que ese es mi aporte como a esta reflexión y les agradezco la posibilidad de esta intervención. Muchas gracias, doctor Carlos Arturo Valero, muy amable, gracias por estar ahí conectado con nosotros en este momento. No se nos vaya a ir porque ahora, después de la participación del doctor Alirio, pues vamos a empezar a abrir una serie de preguntas, de interrogantes que podríamos tener, así que si usted tiene alguna inquietud, tiene alguna pregunta dentro de las personas que están aquí en este espacio digital, prepárela por favor. Vamos a escuchar al doctor Alirio Raigoso Camelo. El doctor Alirio es doctor en educación con una vasta experiencia en acompañamiento de procesos académicos, de investigación y de formación humana, religiosa y de adultos en perspectiva andragógica. Ha estado vinculado con la Corporación Universitaria Minuto de Dios desde el año 2012, desempeñando cargos de decanatura y dirección en varias unidades de la corporación, y en la actualidad es director del Centro de Pensamiento Social Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Así que le damos la bienvenida al doctor Alirio Raigoso, quien también va a generar una exposición, ya en este caso del diálogo del pensamiento social cristiano, pero en el ámbito educativo. Doctor Alirio, con el saludo cordial, muy buenas noches y bienvenido como siempre. Muchas gracias, gracias por tus palabras y por acompañarnos también en la animación de este encuentro. Gracias a mis dos compañeros, al padre Mauricio y a Carlos, con quien nos conocemos ya desde hace muchos años. Bien, vamos a aprovechar estos minutos para hablar justamente desde la pregunta que está orientando nuestras reflexiones. ¿Con quién dialoga el pensamiento social cristiano? En realidad, el pensamiento social cristiano dialoga con toda la realidad. ¿Por qué estamos haciendo este encuentro de hoy? No solo porque Uniminuto, a través de su Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, está promocionando, está ofreciendo, está presentando esta maestría en pensamiento social cristiano, sino porque creemos que el pensamiento social cristiano como reflexión, como sistematización y como aterrizaje del Evangelio, tiene la capacidad de ayudarnos a los cristianos a vivir de una manera más concreta, más práctica, más aterrizada el Evangelio. Cuando nos acercamos a la obra Minuto de Dios, vemos que en realidad lo que el padre Rafael García Herreros hizo fue llevar a la práctica el pensamiento social cristiano, o utilizó el pensamiento social cristiano para que la experiencia espiritual cristiana no se quedara en una cuestión intimista, encerrada
o en un pensamiento solamente teórico, sino que tuviera una práctica concreta de transformación social. Entonces yo quisiera hablar en 3 puntos. Primero, presentar 3 perspectivas para hablar del aporte y las implicaciones del pensamiento social cristiano a la educación. Un segundo punto sería mirar un poco cómo este pensamiento social cristiano, al dialogar con la educación, se encuentra con una propuesta muy interesante que nos lanzó el Papa Francisco, que fue el Pacto Educativo Global. Y en un tercer momento, desgranar un poco algunos de los elementos que podrían, no los únicos, seguramente habrá más, podrían ser el aporte y las implicaciones del pensamiento social cristiano a la educación. Entonces, comencemos con las perspectivas, ¿no? Para hablar del aporte y las implicaciones del pensamiento social cristiano en el campo educativo. Vamos a hacer una afirmación de arranque. La afirmación de arranque es que el pensamiento social cristiano reviste para la Iglesia y para la sociedad una importancia fundamental en el diálogo entre fe, sociedad y cultura. Y voy a plantear las razones para hacer esta afirmación. La primera razón es que hoy, más que nunca, se necesita de cristianos que sean profundamente conscientes de su experiencia de fe. Entonces, no se trata simplemente de observar ritos, de mantener unas creencias por mantenerlas, sino de ser conscientes de qué significa la fe en el siglo XXI, de qué significa el seguimiento de Jesucristo en el siglo XXI y cómo esa fe cristiana que profesamos puede dialogar con las realidades de este mundo, las realidades sociales, culturales, políticas, económicas, pero de manera particular en el ámbito educativo. El ámbito educativo tiene una función fundamental en la sociedad. Una sociedad sin educación es una sociedad condenada al atraso. Una sociedad educada es una sociedad con posibilidades de avanzar, de desarrollarse integralmente, de superar muchos de los males que aquejan a todas las sociedades, sin duda. Pensemos nosotros en el problema de la paz en Colombia o las brechas sociales, etcétera. Bien, allí, pero son problemas educativos, educarnos en y educarnos para. Entonces, en ese proceso educativo, el pensamiento social cristiano tiene mucho que aportar. Los principios fundamentales del pensamiento social cristiano, como la dignidad humana, como el bien común, como la subsidiariedad, como la solidaridad, no se trata de meros conceptos religiosos, sino que son pilares fundamentales para construir cualquier sociedad. Y por lo tanto, el aporte que el pensamiento social cristiano puede dar al ámbito educativo desde esos pilares, desde esos fundamentos, es clave. Por otro lado, el pensamiento social cristiano en el ámbito educativo nos ayuda a superar las dicotomías. Con frecuencia nosotros vivimos fragmentados y tratamos de entender el mundo dividiéndolo dicotómicamente entre lo bueno y lo malo, el arriba y el abajo, lo espiritual y lo material, la fe y la razón, etcétera, los valores evangélicos y los valores científicos, etcétera. Pero se trata de unificar, y el pensamiento social cristiano, al entablar un diálogo con el mundo en toda su complejidad, pero también estos mundos específicos, el mundo de la política, el mundo de la educación, el mundo de la economía, el mundo del arte, el mundo de la ciencia, etcétera, pues puede aportar mucho a superar esa fragmentación y a ayudarnos a entender que la realidad es dinámica, es compleja, es transformable. Quiero que nos quedemos con esos 3 elementos: dinámica, compleja y transformable. Por otro lado, la educación supone no solo
la capacitación de las personas para que aprendan algo. Eso es parte de los procesos educativos. Pero la educación supone la construcción y la formación del sujeto humano, la formación del carácter moral, la formación de la dimensión ética del sujeto. Y allí, para una sociedad, esto es fundamental. Poder contar con el pensamiento social cristiano y con el aporte que desde este registro de la estructuración del sujeto puede hacer el pensamiento social cristiano es fundamental, y esto en la educación es clave. Por eso en muchas instituciones, pero planteo aquí para las instituciones educativas de corte cristiano católico o no católico, el pensamiento social cristiano puede aportar muchísimo porque ofrece una visión integral del ser humano, ofrece un propósito de vida, puede iluminar el horizonte ético y por lo tanto puede ayudar a formar personas con convicciones sólidas, capaces de orientar sus vidas hacia el servicio en función de la transformación social, pero también hacia la trascendencia. Allí es donde está su especificidad cristiana, entre otras cosas. Por otro lado, uno de los elementos claves que encuentran las instituciones en la gente que llega a ellas es la búsqueda permanente de sentido. Esta es una búsqueda que es constitutiva del ser humano. El ser humano necesita sentido para vivir, y necesita no solamente sentido individual, sino que necesita también sentido social. ¿Qué sentido tiene la historia humana? ¿Qué sentido tiene un pueblo? ¿Qué sentido tiene lo que está aconteciendo en Colombia? ¿Qué sentido le podemos dar a los procesos que estamos viviendo? Entonces, desde allí, el impacto del pensamiento social en la educación es fundamental porque nos va a plantear la importancia de una espiritualidad encarnada, o sea, de un cristianismo que se ocupa, claro, que tiene una dimensión de trascendencia, pero que se ocupa de las cosas de este mundo y que trasciende o las hace trascender. Y en este sentido es importante entender que la experiencia de fe tiene una dimensión social y que esa dimensión social no es que nos la inventamos, la sacamos de la manga o del conejo del sombrero del conejo, no es que sacamos el conejo del sombrero más bien, sino que la tomamos en serio porque viene de Dios mismo. Dios mismo al revelarse fue quien tomó en serio la historia humana. Y al tomar en serio la historia humana, no solamente nos envió, sino que nos inspiró y nos capacitó para asumir y tomar en nuestras manos la historia humana y transformarla, mejorarla. A eso lo llamamos de distintas maneras, lo hemos llamado desarrollo, lo hemos llamado progreso, lo hemos llamado evolución, lo hemos llamado de muchas maneras, pero lo que se nos está diciendo es los seres humanos tenemos que tomar la historia en nuestras manos. Las sociedades son lo que son por nosotros mismos. Nosotros somos los que construimos, bueno, también destruimos esas sociedades y entonces allí tenemos que plantearnos qué es lo que estamos haciendo. Y entonces el pensamiento social cristiano nos ayuda a vivir desde la fe y nos ofrece herramientas desde la fe para poder hacer ese tránsito entre la sociedad que tenemos, que seguramente tiene sus fallas, también tiene sus riquezas, tiene sus aspectos positivos y tiene sus aspectos negativos, hacia la sociedad que deseamos, la que queremos. Seguramente la que deseamos y queremos no la alcanzamos a lograr históricamente porque sin duda pues la querríamos perfecta. Pero si miramos las muchas obras que han acontecido en la historia humana y en la sociedad y en Colombia en su historia, vamos a entender que lo que movió, por ejemplo, al padre Rafael García Herreros fue eso. Él es un sacerdote que vive su fe, que vive una experiencia intensa de fe, pero esa experiencia intensa de fe está conectada con la realidad social, con la realidad de su país.
esa experiencia de fe hace que al padre le duela el país. Atención a esta expresión que puede ser muy coloquial, pero que nos ayuda a entender que le duela el país, que le duela la sociedad, que le duela la gente, que le duela lo que pasa. Y desde su experiencia de fe confrontada con eso que está aconteciendo, van surgiendo ideas. ¿Qué puedo hacer para mejorar tal cosa? ¿Qué puedo hacer con los sin techo? ¿Qué puedo hacer con la gente sin educación? ¿Qué puedo hacer con la gente que se está viniendo del campo a la ciudad? Todos esos fueron problemas que le tocaron el espíritu al padre, y él desde su visión creyente y desde el pensamiento social siempre se planteó: ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque otro de los elementos claves pues está allí, ¿no? Entonces, esa es una primera perspectiva. Una segunda perspectiva desde la misión de las instituciones educativas católicas. Allí también podemos reflexionar y plantearnos ese diálogo, ¿no?, entre el pensamiento social cristiano y la educación. Las instituciones católicas están llamadas a integrar sus esfuerzos educativos, que, como lo dije antes, no es solo capacitar en aprenda ingeniería, aprenda matemáticas, aprenda educación física. Esa es una parte, pero es formar al sujeto, formar la persona integralmente. Y obviamente las instituciones educativas están llamadas a integrar esos esfuerzos educativos y su empeño por la búsqueda de la verdad con los valores del Evangelio. En este sentido, el pensamiento social cristiano no es una actividad periférica, no, sino que es un elemento central de la identidad y de la misión de la Iglesia. La gran pregunta que tenemos que hacernos siempre es, bueno, nosotros existimos como cristianos en este mundo. La Iglesia está aquí, en medio del mundo. A veces cuando hablamos de la Iglesia tenemos el riesgo de despersonalizar la cosa y entonces pensamos que la Iglesia es un ente por allá. No, no, es que nosotros somos la Iglesia, ¿no? Entonces estamos aquí en este mundo. Pero ¿cuál es el aporte que este mundo, que la Iglesia, cuál es el aporte que la fe cristiana, y en concreto cuál es el aporte que los cristianos damos a la construcción de la sociedad esta en la que estamos? Porque uno tiene que aportar es allí donde está. Entonces el pensamiento cristiano, claro que nos da una perspectiva muy interesante al respecto. La tercera perspectiva es desde la relación entre la opción de fe cristiana y el ejercicio responsable de la ciudadanía. Miren que este es un elemento en el que tenemos que educarnos. No olvidemos que el creyente cristiano, que está llamado a vivir su fe de una manera seria, es al mismo tiempo un sujeto ciudadano. Es decir, somos creyentes y ciudadanos. Entonces, es un sujeto de derechos, pero también es un sujeto de deberes. Entonces, allí encontramos que el pensamiento social cristiano nos ofrece un fundamento ético para la participación en la cosa pública, en la res pública, ¿no? Nos aporta elementos para la formación de la conciencia moral y social, nos inspira para el servicio y la solidaridad, que es un poco el llamado que el padre Rafael García Herreros hizo en su obra y que seguramente otros también han hecho. Y al mismo tiempo, pues el pensamiento social cristiano nos ofrece los elementos para algo que es fundamental en Colombia, también en el mundo, pero en Colombia, que es la construcción de la paz y la reconciliación, construir una cultura de paz. Entonces, desde allí nosotros vemos cómo el Papa pues nos ha planteado, el Papa Francisco nos planteó el Pacto Educativo Global, que se articula en torno a varios elementos. Yo quiero resaltar simplemente, con esto termino, para no ocupar el tiempo, 5 ideas claves. Allí hay un entronque entre la propuesta del Papa Francisco en el Pacto Educativo Global y el aporte del pensamiento social cristiano a la educación. ¿En qué? Primero, en asumir a la persona en su dignidad, o asumir la dignidad de la persona como centro del proceso educativo. Primer elemento. Segundo elemento, entender la educación como un instrumento de transformación social. Esto es fundamental, lo han entendido no solo el padre García Herreros. Si vamos a la historia de la pedagogía, por ejemplo, en Brasil lo entendió Paulo Freire de manera muy profunda. Un tercer elemento, asumir la fraternidad universal y la amistad social
que es lo que nos plantea el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, como horizonte educativo. Cada institución define su horizonte. Nosotros podemos, desde el pensamiento social cristiano, asumir como horizonte educativo la fraternidad universal y la amistad social. Y por otro lado, evidentemente, dadas las circunstancias y la historia y el problema tal como lo estamos viviendo actualmente, un cuarto elemento que nos puede aportar el pensamiento social cristiano, especialmente a partir de la Laudato Si, aunque la reflexión comenzó mucho antes, pero el Papa Francisco realmente marcó unos puntos interesantes al publicar esta encíclica, es el tema de la ecología integral, de nuestra responsabilidad en relación con el planeta. Por ahora tenemos para vivir este planeta, no tenemos otro, y si no lo cuidamos, pues todos vamos a pasar pues muchas afugias y muchos dramas. Necesitamos pensar en el planeta, necesitamos pensar en nosotros, pero también necesitamos pensar en lo que hemos recibido como historia y necesitamos pensar en las nuevas generaciones. Pues bien, allí tenemos una cantidad de elementos que el pensamiento social cristiano aporta a la educación. Y finalmente, la participación de todos los actores. El pensamiento social cristiano ha puesto el acento en la importancia de la participación social y la subsidiariedad. Y el Pacto Educativo Global ha retomado este principio al convocar, abro comillas, a todo el que quiera unir esfuerzos en la transformación educativa. Entonces, allí tenemos muchos elementos para aprovechar y para conectar el pensamiento social cristiano en el diálogo con la educación. Por ahora me quedo aquí y bueno, ya seguramente charlaremos más con las personas que se han conectado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lirio. Bueno, sí, como usted lo ha dicho, bueno, hay un espacio también para inquietudes, para resolver algunas preguntas que tengan los participantes en esta noche. También hay un contacto, el contacto de Lorena Herrera, que es el 315-348-9967. Ustedes pueden allí acceder a este WhatsApp y allí Lorena les va a informar pues todo lo que se requiere o se necesita si usted desea inscribirse a esta maestría de pensamiento social cristiano. Si hay alguna inquietud, por supuesto, estaremos atentos para resolverla. Quisiera iniciar estas cortas preguntas, muy pequeñitas. Quisiera preguntarle al doctor Mauricio, al padre Mauricio, como lo conocemos en la maestría, si fuese posible que nos respondiera a esta inquietud. Si el padre Mauricio está por ahí para ponerlo en línea. Gracias, padre Mauricio. Padre Mauricio, ¿de qué manera, hablando del pensamiento social cristiano, de qué manera la iglesia puede convertirse en un agente transformador en contextos de pobreza extrema, como usted nos lo ha enseñado, sin caer tanto en el asistencialismo? ¿Cómo puede ser o cómo puede activarse esta dinámica, padre Mauricio, en que la iglesia sea ese agente transformador que tanto se necesita en la sociedad? Sí, la iglesia tiene un papel fundamental y la iglesia es madre y maestra. Por lo tanto, la iglesia acompaña los procesos. Hemos de diferenciar y distinguir, y ahí es donde la iglesia, como madre y maestra, forma, capacita y enseña. Precisamente la distinción entre la asistencia social y el asistencialismo. El asistencialismo genera dependencia y por lo tanto convierte al pobre en paupérrimo, por lo tanto pauperiza la relación, el vínculo, crea y genera dependencia y no permite que estructuras de desarrollo y de crecimiento integral se posibiliten. La iglesia que forma, capacita y por lo tanto enseña como madre y maestra, permite crear y acompañar, y ese es su papel fundamental, acompaña procesos. Por lo tanto, la iglesia no simplemente realiza acciones. Muchos de los que en el mundo se mueven en términos de asistencialismo simplemente se comprometen con dar cosas. Y ese asistencialismo genera dependencia, pero también crea una cultura y una conciencia de menor calidad de vida. La iglesia emprende caminos y por lo tanto posibilita nuevas dinámicas de vida. Y es ahí donde precisamente a través de la formación, la capacitación y el ejercicio de innovadas dinámicas,
La asistencia social nos mueve a formar la vida. Y es por lo tanto lo que la iglesia promueve. No generamos dependencia y mucho menos asistencialismo, especialmente cuando hoy la subvención y la cooperación internacional ponen en consideración de cada uno de nosotros una dinámica productiva y por lo tanto en la que se involucran en esos procesos de crecimiento y desarrollo a las comunidades y a los territorios. Por lo tanto, el viejo refrán, no des el pez, enseña a pescar, es propio de la misión de la iglesia, acompañar esos procesos que no sustituyen ni las políticas de Estado ni las líneas específicas de los gobiernos temporales. La iglesia acompaña con la fuerza del evangelio y la doctrina social de la iglesia, es decir, con la dinámica propia del pensamiento social cristiano, líneas de productividad, economía de Francisco, solidaridad y por lo tanto economía social y solidaria, donde podamos obviamente crecer juntos y por lo tanto donde el que hoy se encuentra en una situación compleja pueda tener y descubrir oportunidades a partir de la educación, la formación y la capacitación. Muchas gracias, Padre Mauricio, que es un tema también que se ve o estamos viendo casualmente en la maestría, este tema del asistencialismo. Como lo ha dicho el Padre Mauricio, no des el pescado, hay que enseñar también a pescar. Quisiera también preguntarle al doctor Carlos, que está también acompañándonos en esta hora de la noche, trabajando el doctor Carlos con el tema de IDIPRON, que trabaja fuertemente el tema de la juventud. Doctor Carlos, ¿cómo puede el Estado, no sé si en este caso el alcalde o la alcaldía mayor de Bogotá o a través del IDIPRON o a través de las diferentes secretarías, de qué manera se pueden garantizar unas políticas públicas que respeten precisamente la dignidad humana, doctor Carlos, que no sobrepasen este tema, que no suplanten a las familias ni a las comunidades locales? ¿Cómo es ese trabajo, doctor Carlos, frente al tema de las políticas públicas? ¿Cómo se mueven ustedes en ese ámbito? Bueno, el tema de lo social, como yo lo decía, tiene que ver con toda la institucionalidad. Creo que el tema es nosotros como cristianos que hacemos parte de la ciudadanía, cómo intervenimos en esa institucionalidad, o sea, cómo nos inmiscuimos, nos metemos, hacemos parte de la institucionalidad. Y dentro de la institucionalidad podemos contribuir a construir desde el pensamiento cristiano en esos procesos de transformación. El IDIPRON es una institución que nace del pensamiento cristiano, nace del carisma salesiano de un hombre que es el padre Javier de Nicoló, que lo llena de espiritualidad, lo llena de mística, pero fundamentalmente lo llena de su vocación y su convicción. Y desde que nace en ese marco de referencia frente a los jóvenes. Las políticas públicas, pues, siendo un ente estatal, pues digamos que llegan a colocar las líneas y trazan los caminos sobre los cuales nos empezamos a mover, y ahí podemos tener múltiples discusiones, pero nosotros no podemos hacer parte de esas discusiones si somos creyentes, como cristianos, no intervenimos, no hacemos parte, no tomamos posición. No planteamos lo que el Evangelio nos dice. Y creo que ahí es donde se da esa transformación real, ahí es donde se construye esa transformación real. El IDIPRON tiene una filosofía que se nutre del pensamiento cristiano y que se nutre del testimonio de vida de un hombre que deja muchos hijos en el instituto. Todos los egresados se sienten hijos del instituto y se sienten hijos de un padre que era el hombre que transformó sus vidas, los tocó, y creo que la clave es cómo nosotros como creyentes, como cristianos, intervenimos y participamos en el desarrollo de la construcción social de la ciudad, del país, cómo nos comprometemos desde nuestra convicción con el trabajo honesto dentro de esas estructuras estatales para poderlas transformar. Porque pues ahí están todas las relaciones ideológicas, todos los posicionamientos políticos, todos los temas que se dan alrededor
digamos, de lo que se construye socialmente, ¿no? Entonces yo sí creo que el tema está en cómo nosotros como creyentes hacemos parte. Creo que nosotros hemos sido inocentes en ese tema, ¿no? O sea, como que la política no hace parte de nosotros, como que nos mantenemos al margen, y creo que la clave es que hagamos parte, nos vinculemos para transformar. Muchas gracias, doctor Carlos, por esta respuesta. Quisiera también preguntarle al doctor Alirio, que pues hace parte de todo este manejo de la educación. Doctor Alirio, si tiene la bondad de ayudarnos con esta respuesta, es ¿en qué medida, doctor Alirio, el pensamiento social cristiano puede enriquecer los diferentes enfoques interdisciplinarios en la investigación, en lo que se hace, en la investigación social, en la investigación política? ¿Cómo puede el pensamiento social cristiano dar algunos insumos a este tipo de investigaciones, doctor Alirio? Gracias por la pregunta. ¿En qué medida podemos o puede el pensamiento social cristiano enriquecer distintos enfoques? Primero, hay un reto grande. El reto grande es conocer bien el pensamiento social cristiano, porque muchas veces no lo conocemos y no lo podemos aplicar porque no lo conocemos. Para poder dialogar con otras instancias es importante conocer primero la que representamos. Y también, entonces aquí viene un segundo elemento, solamente podrá enriquecer otros enfoques, otras vertientes de pensamiento social si entra en diálogo con esas otras posibilidades de pensamiento y establece un diálogo creativo en el que no se trata de ganarle al otro, sino de aportar en el diálogo y de aprender también de los otros, porque no podemos pensar que el pensamiento social cristiano lo contiene todo, lo maneja todo, lo sabe todo. No, el pensamiento social cristiano tiene una perspectiva de humanidad, una perspectiva de sociedad, una perspectiva de ser humano, etcétera, que brota de los valores del evangelio, del proyecto del reino, etcétera, etcétera, y que se va actualizando en los distintos contextos. Es un primer elemento. Un segundo elemento. Un tercer elemento es que el pensamiento social cristiano tiene también su metodología. Nosotros con frecuencia aludimos a esa metodología con tres momentos significativos, pero que evidentemente esto hay que ahondarlo mucho más, que es el famoso ver, juzgar y actuar, ¿sí? Pero es muy fácil teóricamente decir ver la realidad, juzgar la realidad, actuar en la realidad, pero otra cosa es cómo vemos, cuáles son los instrumentos que usamos para ver, cuál es la mirada propia del pensamiento social cristiano y cómo se confronta esa mirada con otras miradas sociales que pueden haber allí. Y otro elemento, sería un cuarto elemento que puede enriquecer otras perspectivas, es precisamente lo que yo anotaba, la comprensión del ser humano que tiene, la comprensión de sociedad que busca y los valores del reino que están allí vehiculados. Esto, junto con los principios, con el principio de la dignidad humana, de la solidaridad, de la subsidiariedad, de la participación, del bien común, son principios innegociables dentro del pensamiento social cristiano, pero que pueden entrar perfectamente en diálogo con todas las situaciones sociales y obviamente con otras corrientes de pensamiento social. Muchas gracias, doctor Alirio, por esta respuesta. Quisiera preguntarle, bueno, más que preguntarle, quisiera hacer o extender esta invitación de parte del padre Mauricio, de parte del doctor Carlos, de parte del doctor Alirio,
que mirando las realidades como hemos aprendido en el modelo del ver, juzgar y actuar, mirando la realidad social, mirando la realidad política, la realidad económica, la realidad cultural de nuestro país, incluso hasta la realidad deportiva. Padre Mauricio, ¿cuál consideraría usted o por qué consideraría usted que sería importante ingresar a esta maestría de pensamiento social cristiano? ¿Cuál sería esa invitación que usted nos podría dar, que usted nos podría ofrecer, precisamente dándole ese vistazo a lo que está ocurriendo en un país como el nuestro, convulsionado en todos los aspectos, en donde se generan noticias a cada instante, en donde a cada momento hay una situación de la cual tenemos que hablar en los noticieros o tenemos que comentar en los diferentes corrillos? Padre Mauricio, ¿cuál sería esa invitación que usted podría hacernos, por favor, o hacerle la invitación a las personas que están en esta reunión virtual de por qué ingresar precisamente a estudiar, más que estudiar, porque no quitaría esa palabra de estudiar, sino de adquirir esa serie de experticia, de conocimientos maravillosos y de afrontar una realidad, pero en su campo? ¿Qué nos podría compartir, Padre Mauricio? Sí, la aproximación a estas realidades y por lo tanto un itinerario que nos lleva a un crecimiento y un desarrollo integral, en el que el pensamiento social cristiano nos ubica en diálogo con la cultura, con la ciencia, con la fe y con la sociedad. Por lo tanto, una aproximación a realidades humanas leídas desde la fe. Es ahí donde la aproximación de los estudios del pensamiento social cristiano en esta maestría y en este espacio significan para nosotros una excelente oportunidad de poder profundizar, reflexionar, meditar y contemplar desde la óptica de Dios el misterio del hombre y desde la óptica del hombre el misterio de Dios. Por lo tanto, una socialización, un diálogo en el que el pensamiento social cristiano ilumina desde la fe y desde la doctrina social de la Iglesia la comprensión del hombre y su sentido, de sus interacciones y relaciones, de la sociedad, la cultura y el mundo. Por lo tanto, es una experiencia, una travesía, un camino de formación y de crecimiento integral que el pensamiento social cristiano acompaña para la vida del hombre en este mundo. Muchas gracias, Padre Mauricio. También la misma inquietud para el doctor Carlos Arturo. Doctor Carlos Arturo, desde su experiencia en todo este trabajo maravilloso que usted ha tenido allí en IDIPRON y con todas las secretarías y desde todos los ámbitos en los cuales usted ha estado como director y ha estado como líder de estos procesos, ¿por qué vincularse a una maestría, en este caso de pensamiento social cristiano, doctor Carlos Arturo? Yo creo que la clave está en cómo fortalecemos nuestra formación y desde la formación cómo desarrollamos elementos para proyectar nuestra vida desde la perspectiva cristiana, desde la convicción de creyente. Y creo que eso es lo que aporta la maestría. La maestría lo que entrega son herramientas para que podamos hacer, transformar o lograr intervenir, interactuar de la mejor manera. Creo que es muy valiosa la maestría. Creo que la maestría tiene un enfoque muy pertinente frente a la realidad, frente a lo que se nos requiere como cristianos, como creyentes. Y creo que ese aporte que hace la universidad a través de la maestría, pues posibilita que realmente nosotros como iglesia podamos intervenir, que como iglesia hagamos presencia en las comunidades y logremos transformar. Entonces creo que es muy valioso este proceso que se desarrolla en la universidad. Muchas gracias, doctor Carlos Arturo. También una inquietud también para el doctor Alirio, precisamente desde el ámbito de la educación, desde la administración, desde el escritorio, desde ese punto, doctor Alirio, las personas que dicen, bueno, yo como que sí, como que no, ¿será que sí, será que no? Yo recuerdo una palabra que usted nos compartió al inicio de la maestría, doctor Alirio, de la no instrumentalización de la maestría, ¿verdad? Que no solamente fuera por obtener un título, que no solamente fuera por obtener
como se dice vulgarmente, un cartón y ponerlo en la pared e instrumentalizar la maestría, sino hacerla realidad. Doctor Alirio, su opinión y su invitación para las personas que están de pronto con alguno de decir, me meto, no me meto, me inscribo, no me inscribo. Doctor Alirio, tenga la bondad. Gracias. Lo primero que diría es métase, porque vale la pena. Y vale la pena por varias razones. La primera es que con frecuencia nosotros los cristianos pues tenemos fe, queremos servirle al Señor, pero a veces somos muy ingenuos, especialmente cuando nos vemos inmersos en los complejos problemas de la sociedad en que vivimos. Entonces, la maestría nos enseña a ver y a pensar desde la fe, pero en complejidad. Sería un primer elemento. Un segundo elemento, vale la pena estudiar la maestría porque dentro de la maestría existe un enfoque interdisciplinar que nos enseña, claro, que hay que darle mucha importancia a la fe, hay que darle mucha importancia al pensamiento social cristiano, pero que hay que conectar con aportes de muchos conocimientos, de muchos saberes. Pienso yo en el aporte impresionante que nos pueden dar las ciencias humanas y sociales, pero no solo, para poder funcionar como auténticos cristianos en la sociedad. Una tercera razón es porque evidentemente la maestría nos ofrece elementos que nos ayudan a aterrizar la fe. Aterrizar la fe es algo muy importante porque es redescubrir la dimensión social que tiene la fe. Es redescubrir la dimensión de encarnación que tiene la fe. Cuando leemos la Biblia vemos que encontramos un libro del Éxodo que nos habla de un pueblo que está esclavizado y que Dios a través de un personaje lo saca de esa esclavitud. Bueno, pues que la esclavitud es un problema sociopolítico, pero también encontramos unos profetas que denunciaban, como Amós, por ejemplo, cómo ciertas clases de su tiempo explotaban a los pobres. Bueno, el fenómeno no ha parado, eso también es un fenómeno social, es un fenómeno político, es un fenómeno económico, y ahí está la fe, ahí está la fe. Entonces, miren que con frecuencia nos saltamos esa dimensión y la maestría nos sirve para eso. Igualmente porque la maestría nos enseña de alguna manera a hacer práctico el evangelio. ¿Sí? Hacer práctico el evangelio. Con frecuencia nosotros decimos que somos hermanos, en la liturgia nos saludan y nos dicen hermanos, y bueno, el hermano para aquí, el hermano para allá, pero en realidad la experiencia de la fraternidad y la experiencia de la amistad social no es solamente una cosa que se debe quedar en los templos y en la liturgia, sino que se debe concretar. La debemos concretar a dos niveles. Pues el primer nivel es el nivel muy personal o muy del entorno inmediato. Tenemos una familia, vivimos en un barrio, vivimos en un conjunto. Hombre, allí podemos irradiar algo distinto, algo alternativo, algo diferente. Eso está al alcance de todos, entonces todos los cristianos podemos hacerlo. Pero obviamente también está esa dimensión social porque hay unos fenómenos sociales muy complejos. Entonces, vuelvo a una palabra que tú decías al formular la pregunta, no quedarnos en el escritorio. No pensemos que la maestría es una cuestión de solo leer y quedarnos en el escritorio, sino que esto trasciende el escritorio y nos impulsa al encuentro con la gente, al encuentro con los fenómenos y a la tarea de la transformación social. Gracias. Muchas gracias, doctor Alirio. Bueno, de esta manera estamos dando cierre a esta pequeña reunión que hemos hecho de manera virtual a través de las redes sociales, a través incluso de la plataforma de YouTube, allí en el canal FEPIBE Uniminuto. Muchas gracias a todas las personas que han participado. Doctor Carlos Arturo, muchas gracias. Una feliz noche. Muchas gracias por esta exposición y por sacar un poquito de su tiempo en esta noche para compartir con nosotros. El Señor lo bendiga. Muchas gracias al doctor Carlos. Si no sé si quiera despedirse, doctor Carlos, al padre Mauricio y al doctor Alirio. Muchas gracias. Doctor Carlos, gracias.
No saben qué alegría poder encontrarme nuevamente. Me encanta escuchar a Lirio, eh, esas reflexiones y esa estructura académica que tiene. Padre, muchas gracias por sus aportes y no les agradezco que me hayan invitado. Sigo siendo de esa familia, así pues ya no esté por allá, pero sigo siendo. Mauro, me alegra mucho verte. Entonces, muchas gracias por la invitación y espero haber hecho algún aporte, así sea mínimo, en este encuentro. Claro que sí. Padre Mauricio, muchas gracias. El Señor lo bendiga, muy amable. Con todo gusto, feliz noche para todos. Muchas gracias. Padre Mauricio, muchas gracias. Doctora Lirio, Padre, muchas gracias. eso, Carlos, también muchas gracias. Un gusto volverte a ver y aunque no estás físicamente por aquí, estás en el corazón y la puerta está siempre abierta. Lo mismo para el Padre Mauricio. Y para ti también, muchas Muy gracias que amable. nos has acompañado y para todos los que nos quisieron acompañar y escuchar esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está entonces la información. Cualquier inquietud lo pueden hacer a través de el contacto WhatsApp que ha aparecido ahí en pantalla. El contacto con Lorena Herrera, el 315-348-9967. 315-348-9967. De nuestra parte no es más. Muchas gracias por este puntico esta noche que nos han querido acompañarnos y bueno, cualquier inquietud ya lo saben en el 315-348-9967. Un abrazo, muy buenas noches. Dios les bendiga.